nosotros tenemos las imágenes en la emisión regional de Noticiero Guatevisión. Por ahora, Carlos, gracias por esta información. Vamos ahora a las noticias internacionales y nos centramos específicamente en México, donde Joaquín El Chapo Guzmán, que es considerado enemigo público número 1 de los Estados Unidos, que fue capturado 3 días atrás, aún está a la espera de si será extraditado o no hacia los Estados Unidos. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, debe enfrentar la justicia norteamericana por presunta actividad narcótica, así como otros cargos que se le imputan en los Estados Unidos. Él es el encargado de liderar el cartel de Sinaloa y su perfil es tal que las autoridades de Chicago le consideran el enemigo público número 1, sobrepasando al conocido gángster Al Capone. De acuerdo a cables y medios internacionales, Estados Unidos aún no ha informado por ahora de ninguna petición formal de extradición y son conscientes de que es posible que la Fiscalía de México opte por procesar a Guzmán antes de que pueda responder por los cargos que enfrenta en los Estados Unidos. El secretario de Justicia de los Estados Unidos, Eric Holder, dijo que esta captura es un logro emblemático y una victoria para los ciudadanos estadounidenses y mexicanos. El director de Chicago de la agencia estadounidense antidrogas, Jack Riley, anunció que buscará la extradición de El Chapo a esa jurisdicción porque su caso es el más fuerte de los que penden contra el narcotraficante en ese país. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc. Vamos a otra información y nos vamos a Ucrania, donde el ministro alemán de Exteriores solicita que Rusia y la Unión Europea cooperen para buscar un alivio a la situación que se vive en ese país. Mientras tanto, el primer ministro ruso, el señor Dmitry Medvedev, duda sobre la legitimidad de las por ahora nuevas autoridades ucranianas. Esto tras la salida de su presidente, el señor Víctor Yanukovych. Los ministros de Exteriores de Alemania y España abogaron por una cooperación entre la Unión Europea y Rusia para ayudar a Ucrania a salir de la situación política y económica que vive. Ambos ministros le apostaron al establecimiento de un gobierno que incluya tanto a la región occidental como a la oriental del país para evitar el riesgo de la división. El ministro alemán Frank-Walter Steinmeier insistió en la necesidad de cerrar lo antes posible la formación del nuevo gobierno y en que tenga carácter inclusivo, e insistió que la oposición tiene ahora que enviar señales al oriente de que pueden participar en el futuro de Ucrania con el fin de evitar que el país entre a la quiebra. Steinmeier dijo que Ucrania está en una situación económica difícil y para hacerle frente lo peor sería que la Unión Europea y Rusia entraran en una especie de competición. Al contrario, dijo, lo que deben hacer es trabajar juntos con Estados Unidos. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea indicaron que también preparan ayuda económica para Ucrania. La firma de acuerdos con el Fondo Monetario y la aplicación de reformas económicas de liberalización de los mercados serían las condiciones para que Ucrania pueda recibir este dinero. Esta ayuda que prepara la Unión Europea para Ucrania asciende a unos 20 millones de euros para un periodo de 7 años y estaría condicionada a que el nuevo gobierno haga reformas económicas de corte neoliberal, indicaron fuentes europeas. Esta asistencia podría proceder del presupuesto comunitario de contribuciones de los Estados miembros y también del Fondo Monetario Internacional. El nuevo ministro ucraniano, Yuri Kolobov, cifró en 35.000 millones de dólares, unos 25.500 euros, la cantidad que necesita el país en los próximos 2 años para evitar caer en la suspensión de pagos. La llegada de la ayuda financiera internacional a Ucrania depende de que Kiev firme un acuerdo con el Fondo Monetario para que le apoye de cara a la estabilidad monetaria del país, dijo en Budapest el ministro polaco de Exteriores. La ayuda de la Unión Europea no se entregará hasta que no haya un nuevo gobierno, tras las elecciones convocadas para el próximo 25 de mayo. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc. Al menos 2 personas, incluido un guardia de la policía fronteriza, murieron y más de 12 resultaron heridas tras un ataque suicida al noreste de Pakistán. Veamos. Nizar Khan Durrani, inspector general de la policía, confirmó que un hombre de la policía fronteriza y un civil murieron cuando el atacante se hizo estallar después de que las tropas de seguridad detuvieran al hombre para una revisión de seguridad cerca del consulado iraní
en el área de la calle Universidad de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste del país. El superintendente de la policía de esa ciudad dijo que la casa del cónsul general iraní se localiza cerca del consulado, por lo que no queda claro si él era el blanco del atacante o el consulado. Testigos indicaron que el atacante vestido de policía estacionó su automóvil cerca del consulado y caminó cuando fue detenido en el puesto de previsión. Sin dejar ser inspeccionado, detonó los explosivos, dejando al menos 11 heridos y 2 muertos. En otra información, el Papa Francisco creó un nuevo organismo. Se trata de una Secretaría de Economía que se ocupará de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede. Con un documento papal bajo el nombre de Administrador Fiel y Prudente, una indicación a quienes lo formarán, el Papa Francisco anunció la creación de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede y del Estado del Vaticano. Será un organismo para dar credibilidad y transparencia a las cuentas y a las presiones del Vaticano, pero también para invertir mejor las finanzas vaticanas entre los pobres y marginados, explicó el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi. El documento papal seguirá las directivas formuladas por un nuevo consejo formada por 15 miembros, entre ellos 8 cardenales y obispos y 7 expertos laicos que serán nombrados por el pontífice. El nuevo consejo sustituirá a la Comisión para el Estudio de los Problemas Organizativos y Económicos de la Santa Sede G15, que crió Francisco al principio de su pontificado. Vamos a finalizar en Egipto, donde el gobierno de ese país renunció en una decisión que abre el camino para que el jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Abdel Fattah al-Sisi, anuncie su candidatura a la presidencia de este turbulento país. Luego que el presidente islamista Mohamed Mursi renunciara en julio pasado y la posterior persecución en la que murieron cientos de seguidores y miles fueron arrestados, críticos dicen que las autoridades de El Cairo están regresando a la era de Hosni Mubarak, cuando la élite política gobernaba con autoritarismo en alianza con los empresarios. El gobierno saliente hizo todos los esfuerzos para sacar a Egipto del estrecho túnel en términos de seguridad, presiones económicas y confusión política, afirmó el primer ministro Hassem el-Beblawi en un discurso a la nación. Beblawi fue designado por el presidente interino para lidiar los asuntos de gobierno hasta las próximas elecciones. Sin explicar los motivos de la decisión, este nuevo giro abre el camino para que Sisi se presente como candidato a presidente, pues para poder hacerlo, primero debía renunciar a su puesto como ministro de Defensa. El portavoz del gobierno dijo que ese gobierno siente que hizo lo que tenía que hacer en este periodo crítico y que quizás era un momento de cambio, dejando al menos 11 heridos y 2 muertos. Dejamos las noticias internacionales y regresamos a Guatemala. Mañana se celebra el Día de la Dignificación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno y también se cumplen 15 años de la entrega del informe Memorias del Silencio. Ya hay distintas actividades programadas y la información con Gladys Ramírez. Adelante, Gladys. Mañana se conmemora un día más de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. De esas más de 200.000 personas que ya sea fueron asesinadas o desaparecidas, pues en ese marco ya comienzan las actividades hoy de parte de algunas organizaciones sociales. La primera fue una manifestación frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad por las razones siguientes. Estamos frente a la Corte de Constitucionalidad precisamente porque este órgano en buena medida se ha constituido en uno de los obstáculos y de las limitantes al acceso a la justicia a las víctimas del conflicto armado interno. Estamos acá precisamente no solo conmemorando esos 15 años de la entrega del informe, sino poniendo, digamos, sobre la agenda pública la necesidad de que la institucionalidad pública actúe en favor de derecho, actúe de manera congruente con las recomendaciones que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico realizó y actúe, digamos, protegiendo derechos fundamentales que le asisten a las víctimas del conflicto armado interno. Las actividades comienzan mañana a las 9 de la mañana en la Casa de la Memoria en la zona 1. Mañana, que es 25 y es la fecha exacta, se va a estar entregando un clavel. Todas las víctimas están invitadas y familiares a llegar a la Casa de la Memoria
y colocar un clavel por la dignidad de sus familiares. La Casa de la Memoria está ubicada en la 13 Calle y Segunda Avenida. Un recorrido que abarca desde el Parque Santa Catarina frente al Conservatorio Nacional de Música hasta el Parque San Sebastián. Esta es la ruta de la memoria del centro histórico. A las 2 de la tarde inicia el Festival por la Dignidad y la Memoria en el Parque San Sebastián. Y a las 5 de la tarde en la Universidad de San Carlos inicia el foro Los Vocablos de la Historia. Para consultar el calendario de actividades tanto en la capital como en las comunidades en toda la República, puede consultar el siguiente blog: www.paraqueseconozca.blogspot.com. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Gracias, Gladys. Con esta información concluimos, y si quiere enterarse de lo que ocurre a nivel nacional, internacional y departamental, puede hacerlo también en nuestras redes sociales, en Twitter, @guatevisión_TV. Tengan ustedes buena tarde.